Muy buenas tardes. Me ha tocado un tema donde unos me dicen qué buen tema y otros me dicen ese tema es cansoncísimo. Algunos nos ha ido muy bien en las devoluciones, otros nos ha ido regular. Quienes nos han ido bien, quienes a través del CIE hemos podido recibir devoluciones en 20, 25 días, en 30 días, estamos a través del sistema informático electrónico poder resolver la solicitud de devolución. Otros, entonces, nos radican la solicitud de devolución, pero nos hacen un inadmisorio y luego 12 inadmisorios y luego 13 inadmisorios y luego 4 inadmisorios, entonces van a la DIANA a decir, ¿por qué tengo tantos inadmisorios? Es muy importante que nosotros como contadores, pues de antemano, también le agradezco a la Defensoría del Contribuyente nos haya abierto este espacio, es muy cortico, porque en realidad nosotros necesitaríamos mucho tiempo para hacer un conversatorio especial de devoluciones en mediodía o un día, donde pudiéramos aclararle todas las dudas. Hoy sencillamente es una oportunidad donde voy a tratar de ser lo más concreto sobre los errores que nosotros podemos estar cometiendo. Quiero regalarles el primer tip que no está ahí. Convirtámonos nosotros mismos en los revisores de nuestra propia solicitud. Desde el primer momento en que yo estoy radicando la solicitud, yo puedo revisar todos los documentos que he radicado. Mire, hemos tenido situaciones en que ni siquiera se formaliza la solicitud de devolución. ¿Cuándo un contador sabe que sí quedó radicada la solicitud de devolución? Cuando ustedes abran el formato 10 y en la muestra de agua diga radicado. Si el formato dice recibido, quiere decir que la devolución no se formalizó. Entonces, ¿qué sucede? A veces decimos, sí, ya lo radiqué. Y pasaron los 15 días y pasaron los 30 días y hasta pasan los 50 días y todavía no se ha recibido respuesta. Y vamos a mirar, es que no se formalizó la solicitud. A veces, inclusive a veces no es ni siquiera culpa de nosotros, es que el sistema en ese momento se cayó y nosotros creímos que se había radicado, pero no fue así. Entonces, por favor, cuando ya está formalizada la solicitud, entonces nos va a dar un título que dice radicado en ese formato 10. Ya podemos nosotros mirar qué verdaderamente radicamos y si cada uno de los formatos que hemos radicado están bien diligenciados. O sea, ya no necesitamos ir a la DIAN. Ya nosotros mismos, así como lo radicamos, así podemos entrar por otros servicios, por solicitud de devolución, nos logueamos con el NID de la sociedad, con la cédula representante legal y entramos a mirar cómo va nuestra solicitud. Si los documentos que nosotros radicamos evidentemente están bien. O sea, revisemos eso. Es más, revisémoslos antes de formalizarlo. O sea, nos va a llevar tiempito, pero nos evitamos los inadmisorios, porque es que para nosotros es un desgaste administrativo también, y por eso hoy la Defensoría del Contribuyente dice no más quejas de inadmisorios injustificados o justificados. O sea, la DIAN no es política de nosotros como entidad hacer inadmisorios, no, por el contrario, gracias Defensoría del Contribuyente, y hoy podemos decir ojalá empecemos a disminuir ese volumen de inadmisorios, sino que hagamos devoluciones. El director esta mañana nos decía, ¿qué queremos proponer? Que las devoluciones sean casi automáticas. Y ya hay muchas. Con el plan de contingencia que se está llevando a cabo en estos meses, ya hay muchas devoluciones que inclusive han salido en los 25 días, gracias a que son empresas de un riesgo muy bajo y que en sí pueden, digamos que las marcas que les da la solicitud, les da para que se les devuelva de una vez. Ahora, cuando ustedes abren ya la solicitud, hay un formato que es el 1324. El formato 1324 les va a mostrar a ustedes qué posibles causales de inadmisorios tiene su solicitud. Un ejemplo,
si de pronto entraron y miraron que en una marca de devolución es que la fecha de la Cámara de Comercio tiene una vigencia mayor a un mes. Usted mira su Cámara de Comercio y evidentemente está pasada en 2 días. Usted ya sabe que le van a dar inadmisorio, porque la norma dice que tiene que tener una vigencia de un mes. Y desafortunadamente yo creí que la había radicado ayer y mentira, se me pasó un día. Y por un día se inadmitió. Entonces ya nosotros mismos no esperemos que la DIAN ni siquiera nos proyecte el inadmisorio, revisémoslo. Ahora, ¿cómo va mi solicitud? También lo podemos ver ahí. Las personas que tienen en este momento mi solicitud, si pasó a fiscalización, si no, ahí en el ítem de personas ustedes miran cómo va su proceso de evolución. Entonces la normatividad sigue siendo el decreto 2277 del 2012, el decreto 2877 del 2013, la resolución 151, que fue la que nos abrió la puerta a las solicitudes por medio del CIE, la resolución 057, que modificó la resolución 151, los artículos 850 al 865, que siempre han sido los que nos han regido, el decreto 1794 del 2013, la ley 1430 del 2010 en los artículos 13, 14 y 15, que habla de las retenciones, y la ley 1607 del 2013, artículos 54, 55, 59, 61 y 64. Vamos a mirar entonces las causales, los errores, pues los 10 errores. Me dijeron que los 10 son como 50. En realidad son como 50. Y aquí alcancé a colocar como 25, pero ahí los amontoné en 10. Entonces, vamos a mirar. Perdóname. La fecha en los formatos debe corresponder con la información del respectivo año y periodo objeto de solicitud. Muchas veces estamos radicando IVA 2015, periodo 3. Esa es la solicitud. Y colocamos 2014, periodo 3. Ya es una causal de inadmisorio. Entonces, los formatos deben de ser totalmente diligenciados con sus fechas apropiadas. En renta nos pasa mucho, aunque estamos hablando de IVA, pero les digo, en renta pasa mucho. Y sobre todo en el momentico en que nosotros estamos enviando la información. ¿Qué sucede? Vamos a pedir renta 2014 y nos aparece en el formato renta 2015. Igual pasa en IVA. Entonces, pero ustedes pueden entrar y modificar y mirar si esa fecha en el formato le quedó bien diligenciada. Antes, o sea, es que no hay derecho a inadmisorio. O sea, yo les diría, contadores, no hay derecho a un inadmisorio por una fecha. Porque usted puede mirar el formato antes de formalizar la solicitud. Y cuando usted revisa esos formatos, si están bien diligenciados, se va a dar cuenta que la fecha del año o del periodo le quedó mal diligenciada. Entonces, una de las grandes causales por las cuales inadmitimos es sencillamente la primera. Segunda, cuando se subsana un inadmisorio, se debe radicar como una nueva solicitud, anexando la totalidad de los requisitos y los formatos requeridos para soportar la misma. Un auto inadmisorio no nos da la opción de interponer recurso, sino que cierra la solicitud. Cuando ustedes están leyendo el auto inadmisorio nos dice, no hay derecho a recurso. ¿Qué quiere decir? Que la próxima radicación es una nueva solicitud. Entonces, tenemos que radicar todo nuevamente. ¿Qué errores hay ahí? Cuando nosotros no nos damos cuenta, radicamos todo, pero además radicamos la misma Cámara de Comercio, ¿sí? Y la misma certificación bancaria. Entonces, ¿qué sucede? Es otro inadmisorio por una causal que ya no tenía el primer inadmisorio. Entonces, mire que son detalles, pero hay cantidades de inadmisorios. Si a ustedes les ha pasado, mira nosotros la cantidad de inadmisorios que sacamos
porque la fecha de la Cámara de Comercio, porque la fecha de la... Y vamos a mirar, y sí, es una respuesta de un inadmisorio. Entonces, esa es una causal. Tercera causal, solicitudes que no anexan el total de formatos requeridos para soportar las solicitudes de devolución, de acuerdo a la normatividad vigente, nuevos exentos, exportadores, IVA retenido, renta, por cada periodo y por cada año. Si yo tengo un arrastre de IVA retenido 2014, que nació en el 2014, debo de anexar los formatos por cada año. Si es un IVA retenido, entonces el formato 1439, que son los descontables, por cada periodo. 2014-1, 2014-2, 2014-3, 2014-4, 2014-5, 2014-6. Y si arrastré al año siguiente, 2015-1, 2015-2, 2015, hasta donde murió el saldo a favor o hasta donde estoy haciendo la solicitud. Por cada periodo necesitamos soportar los mismos formatos. El 1439 por cada periodo, el 1440 por cada periodo. Cada declaración tiene sus propios formatos, entonces, pero es por cada año y por cada periodo. Sucede también en renta. Vamos a pedir 2 periodos de renta y hacemos un solo formato, 1220 por los 2 años. No, si son 2 años es un formato por cada año, Igualmente en IVA. Entonces, sucede mucho que las solicitudes no nos están llegando con todos los formatos. Tercero, cuarto. El certificado de Cámara de Comercio no se anexa. A veces hacemos el formato 1384, que es el que van los datos de la Cámara de Comercio, pero no anexamos la Cámara de Comercio, entonces otro inadmisorio. O sencillamente, o anexamos, o al contrario, entonces necesitamos que el certificado de comercio vaya anexo. Tiene fecha de expedición superior a 1 mes, cantidad de veces pasa. ¿Existe limitación en la cuantía para el representante legal o no? Hasta ahí. Existe limitación en la cuantía, un detalle que nosotros no miramos. A veces la Cámara de Comercio dice que el representante legal tiene límite de cuantía para todo acto o contrato superior a 50,000 pesos. Y resulta que la solicitud de devolución es de 500 millones de pesos. Entonces, no está autorizado para hacer esa solicitud. Entonces, por favor, revisemos esa limitación de cuantía. ¿Con qué se subsana? Con un acta donde la Junta autorice al representante legal para realizar esa solicitud de devolución. ¿Dónde anexan esa acta? Ahí mismo, donde asocian la Cámara de Comercio. Ahí en esa parte pueden asociar todos los documentos que ustedes vean que sean necesarios para su solicitud de devolución. Dice, o no anexan certificado de Cámara de Comercio histórico cuando se hace necesario. Cuando yo tengo una solicitud de IVA del periodo 2014-1 y en el año 2015 cambié revisor fiscal o cambié representante, la DIAN revisa quiénes han firmado las declaraciones anteriores. Pero para eso se requiere un histórico de cada uno, un histórico de representante legal o un histórico de Cámara de Comercio de representante legal y un histórico de revisor fiscal. Entonces miremos bien, no todos necesitan histórico, pero usted mira si su declaración es anterior al último cambio que hizo de dignatarios y anexe el certificado histórico de Cámara de Comercio. Al digitar la información en el formato 1384, colocan mal la fecha de expedición. Errores de digitación.
La Cámara de Comercio las pidieron el 1 de noviembre del año 2015 y cuando digité coloqué el 1 de agosto del 2015. Va uno a mirar la Cámara de Comercio, están en todo el término. Pero cuando pasamos al formato 384 lo colocamos mal. Resulta que el sistema cruza es con el formato. Entonces da una causal de inadmisorio. Entonces ustedes dicen, ¿por qué tantos inadmisorios? Quinto, la información diligenciada en los formatos no coincide con los valores registrados en las respectivas declaraciones. Sucede mucho, quiere decir que en la declaración, cuando yo estoy haciendo mi formato 1439 dice 55 millones y cuando yo voy a alimentar el formato me dice 54. Es una causal de inadmisorio. En renta pasa cantidad de veces. Tenemos en retenciones 55 millones y colocamos 54 millones 500, o ya que bajan siquiera, o sea, a veces el sistema por 1.000 o 2.000 pesos hace el inadmisorio. Entonces tratemos de que esas cifras vayan iguales, que igual cuando haya la visita de fiscalización, si fiscalización les encuentra alguna diferencia, ustedes le explican, ¿cierto? En determinado momento fiscalización dice, bueno, pero usted dice aquí que son 55 millones y aquí usted me está soportando 54. Entonces ustedes le explican, es por aproximación o es que un certificado no me llegó o algo, pero para que la solicitud de devolución no le cause un inadmisorio por cuantías, los formatos deben tener los mismos valores de las declaraciones. Los formatos se encuentran firmados por los no competentes, cantidad de veces. El formato que tiene que firmar el contador lo firma el representante legal, o el formato que tiene que firmar el representante legal lo firma el contador. Entonces, en el decreto 2877 dice anexar un certificado de ajuste a cero y ahí dice firmado por el contador. Quiere decir que el formato, ¿quién lo firma? El contador. Pero ¿quién aparece firmando? El representante legal. En renta pasa cantidad de veces. Entonces, ¿quién firma el 1220? El contador. Y cuando usted mira, lo firma el representante legal. Yo he atendido llamadas de contribuyentes muy bravos. Pero es que yo lo hice bien, pero es que, venga y lo miramos. Y cuando vamos a mirar, mire quién firmó el 1220, mire quién firmó el 1439, el representante legal, y quién lo debe firmar. Es que a mí me pareció que lo había firmado el revisor fiscal o el contador. Entonces mira que son problemas que nosotros podemos evitar. Los formatos no se encuentran firmados por los competentes, tengámoslos muy en cuenta. ¿Quiénes firman las certificaciones de acuerdo al decreto? Y esos mismos formatos los tiene que firmar el representante legal o contador de acuerdo a su competencia. Séptimo, no se anexa la certificación bancaria. No se anexa la certificación bancaria. Se adjunta con más de un mes de expedida. Al diligenciar el formato 1668 se presenta error en el diligenciamiento de la fecha. ¿Cuáles errores? La fecha de expedición de la certificación de la cuenta. El número de la cuenta queda mal digitado. El tipo de cuenta, a veces es cuenta de ahorro y colocamos cuenta corriente. Y la entidad bancaria, a veces es Bancolombia y colocamos Banco de Bogotá. Revisemos esos errores. Mire que son facilitos, vea, y son fáciles de subsanar, pero revisemos antes de formalizar la solicitud. Declaraciones de retención en la fuente de los periodos objeto de solicitud y o compensación se encuentran ineficaces. Cuando nosotros estamos mirando allá la ley 1430 que les decía y estamos haciendo una solicitud de devolución, miremos que las retenciones en la fuente de esos periodos objeto de devolución se encuentren bien presentadas. Ustedes conocen la cantidad de resoluciones que presentamos hoy y pagamos mañana y aparecen ineficaces. Por eso salen muchas causales de inadmisorio. 9. Para los contribuyentes del sector nuevos exentos,
Formato 1763, ubicación donde se efectuó la actividad. Diligencian la información solamente para un bimestre y deben registrar la información de cada uno de los periodos que componen el saldo a favor objeto de la solicitud. Debe tenerse en cuenta que los exentos presentan las solicitudes de 3 bimestres. Cuando nosotros estamos elaborando, diligenciando el formato 1763, hacemos por un solo periodo. Ese formato es por los 3 periodos. A veces el cultivo de este periodo lo tuvimos en chía, el otro lo tuvimos en cota, entonces por eso el ideal es que ese formato vaya diligenciado por cada uno de los periodos y es uno de los que más se cometen. Aquí estamos aclarando que debe tenerse en cuenta que los exentos presentan las solicitudes de 3 bimestres. A veces tenemos saldo a favor por el primer bimestre, saldo a favor por el segundo bimestre, saldo a favor por el tercer bimestre y los estamos presentando individualmente.